Bienvenidos a Llamado Paranormal. Mi nombre es Cristian Carmona y les doy la más cordial bienvenida a su canal de terror, donde encuentran historias verídicas narradas y contadas por los propios usuarios de YouTube. En este video encontrarás la historia de la señorita Mari, creadora del canal La Tenebrosa. Ella nos cuenta varios sucesos que tuvo de niña. Aparte platicará con nosotros acerca de su canal La Tenebrosa. Escuchemos. Adelante, María, buenas noches. Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Cuéntenos sus historias de terror, por favor. Claro que sí. La primera que te voy a platicar es una historia cuando yo nací. Así de simple y sencillo. Yo nací con lo paranormal encima, como quien dice. Bueno, pues déjame platicarte, es algo que mi mamá siempre me platica, más cuando es el 5 de noviembre, cuando es mi cumpleaños. Aquí yo soy de Ciudad Obregón, Sonora. Había un hospital que era el hospital municipal aquí en Obregón, lo que es ahora el Parque de los Pioneros. Ahí está el hospital municipal. Sí. Y ese año en que yo nací hubo un accidente muy grande, muy grande. Mi mamá ya la pusieron a caminar las monjitas ahí por el pasillo para que no se durmieran, porque si se recargaban las mamás con sus bebés, decían que tenían el sueño de la muerte, no les permitían dormirse. Sí. Y ese año hubo un accidente, como te digo, muy grande, porque aquí era la pesca del algodón. La gente viajaba mucho, la carretera era de un solo carril, o sea, uno de ida y otro de vuelta, y lamentablemente había muchos accidentes en los países, aquí en el país y en cualquier parte, ¿no? Sí. Pues resulta que mi mamá, ese día que yo iba a nacer, hubo un accidente y enfrente de donde estaba el área de maternidad estaba el anfiteatro, donde ponían a los muertos, a la gente que fallecía. Y decía mi mamá que se oían los gritos de una muchacha, una señorita, una persona muy joven, y decía mi mamá que todas pues las que iban a ser mamás estaban asomando a ver qué era lo que había pasado, porque pasaban con las camillas para el anfiteatro con sábanas cubiertas a los muertos, con sangre y todo eso. Sí. Y dice mi mamá que ellas se asomaban así por una ventanita donde estaban varias señoras ya por aliviarse, y la joven gritaba que, ay papacito, le decía, mira cómo quedaste. Y dice mi mamá que eso se le quedó a ella muy presente. Y a partir de eso mi mamá que salieron las monjitas con ella y que ya la iban consolando, pero pues el papá de la joven esta falleció en ese accidente. No. Y ya cuando ya nací yo y todo, y cuando a mi mamá ya la mandaron a su casa con mi papá, porque yo soy la segunda de 4 hermanos, porque los últimos son gemelos. Dice mi mamá que ya que se fue ella, a los días fuera de la casa se miraba un hombre con sombrero, era como una sombra negra. Sí. Y esa sombra negra traía un sombrero y traía un jorongo. Y antes pues las puertas, pues la gente dormía con las puertas abiertas y únicamente las ponían como unas rejitas ahí. Pero dice mi mamá que no entraba esa sombra, para nada. Pero como iba pasando el tiempo, mi mamá se comenzó a sentir mal, yo comencé a rechazar la leche y dice mi mamá que ya pues casi me estaba muriendo yo también. Sí. Pero esa sombra comenzó poco a poco a introducirse dentro de la casa, y a ella le comenzó a dar miedo eso, porque hace cuenta por la pura de la pared venía deslizándose esa sombra y esa sombra. Y cuando mi mamá dice que cuando ella se acostaba, esa sombra se cuenta como si brincara todavía a mi papá que estaba dormido para estarla viendo a ella. Y mi mamá poco a poco comenzó a perder peso, como a secarse.
Y una de las visitas que tuvo de mi abuelita, que en paz descanse, le dijo que sí, que es lo que le estaba pasando, que sí había quedado enferma después de haber tenido a la niña y cosas así. Y ya mi mamá le comenzó a platicar de la sombra esa. Y ya fue cuando mi abuela, porque mi abuela también miraba muchas cosas también, le dijo que esa sombra le estaba absorbiendo la vida, se la estaba quitando. Y como mi abuela era mujer de campo, pues al tiempo, esa misma hora, le mandó con uno de mis tíos agua bendita para que le echara en la casa. Entonces dice mi mamá que antes de que cayera ya la noche, ella comenzó a echar en las esquinas, así como le dijo la abuela, Sí. el agua bendita en forma de cruz. Y a mí me pusieron el agua bendita en la frente en forma de cruz. Entonces comenzó mi mamá a echar el agua bendita por las esquinas, y dice mi mamá que esa sombra no entró esa noche. Ya no volvió a entrar, pero dice mi mamá que duró como 4 o 5 días la sombra fuera de la casa, mientras ella estuvo echando el agua bendita afuera dentro de la casa. Bueno, te digo, yo ya me vine con lo paranormal también. Desde el inicio. Sí, desde el inicio de mi vida siempre he estado muy pegada a todo eso. ¿Y desapareció esa sombra después de los 4 días? Sí, esa sombra ya no la volvió a ver. Una viejita ya le dijo a mi mamá que me preparara como un té, porque yo no podía tomar leche, la vomitaba, pues yo también me estaba secando. Entonces me dieron ese té, y aquí ando vivita y coleando, como decimos aquí en Sonora. Pero yo ya venía con lo paranormal encima, entonces, a partir de ese momento. El inicio de la carrera. Así es. Y ya con el tiempo, pues nos salimos de esa casa, ya crecimos y nos fuimos a vivir a otra casa. Pero en esa casa, a un lado de la estufa, había como un pequeño cuadro en la pura esquina entre la estufa y la pared. Pero desde que llegamos nosotros, a esa no se le podía echar ni cemento, ni piedra, ni nada, porque se hundía esa parte de la casa, del cuadro ese que estaba en esa casa. Y mi papá le echó escombros, le echaban piedras, le echaban cementos, pero esa parte se hundía, siempre estaba hundida. Y una vez le dijeron a mi mamá, no, pues echa agua caliente a ver qué es. Pero, o sea, sí burbujeó y todo lo que tú quieras, pero se volvió a hundir todo eso. Decían que esa casa había sido de un señor que le decían Don Panchito. Entonces, el señor decía que en ese pedazo de la casa había dinero guardado, enterrado, las monedas de oro. Sí. Y enseguida de la casa, uno de los mismos dueños de la casa se miraba con un aparato ahí buscando, yo creo que las monedas esas que se decían, pero platicaba mi hermana que ella sí miró una vez que salió el viejito ese de ahí de la cocina, y se perdía en un árbol que era un eucalipto, también se perdía ahí. O sea, eran 3 partes en la casa donde se perdía el ánima que andaba ahí dentro de la casa. Pero sí, o sea, sí se miraba el señor ese como muy molesto, porque pues estábamos en su casa, creo que estábamos invadiendo también ahí pues nosotros, para ellos, los que estamos en este plano de vida, estamos invadiendo lo que para ellos es el plano ya de muerto, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas son una de las cosas que también tengo muy presente. Pues también era un señor, un viejito con sombrero, pero él se agachaba así como en un palo del árbol, de ahí mismo del eucalipto, se agachaba como si se le fuera a caer su sombrero. Creo que en vida a lo mejor el señor hacía ese ritual, ¿no?, de estarse agachando. Sí. Y esa es una de las segundas cosas que ya a partir de ahí como que ya comencé a experimentar ser más susceptible a esas cosas. Y cuando estaba en la primaria, pues visitaba casas de mis compañeritas para hacer tareas, en las reuniones de grupos y todo eso, y sí miraba cositas así que me inquietaban mucho, sí, pero
pero ya cuando uno ya va creciendo se va a dar cuenta que verdaderamente pues eran fantasmas, eran apariciones, no es lo que uno cree que eran personas ya vivas. Ajá. Esas son dos de las situaciones cuando nací y ya cuando estaba un poquito más grande. Son las cosas que más apegadas he estado en los recuerdos en ese aspecto. Y aparte había un pasillo en una casa de una de mis tías, un pasillo que tenía unas matas, pero de tantas matas que tenía, se miraba oscuro ese pasillo, fíjate. Wow. Y nos daba miedo, verás cómo nos daba miedo, mucho miedo nos daba entrar por ese pasillo, y al final de ese pasillo había el cuarto de los telebrejites donde guardan cosas, ¿no? La herramienta y cosas que no utilizan en las casas. Sí. Pero ese cuarto siempre nos daba miedo, será porque estaba oscuro y todo eso, pero una de mis primas decía que ahí se miraban como unas sombras oscuras, como que algo había ahí, y sí cuando te ibas acercando a ese cuartito ya no está. Sentías la sensación de siempre de sentirte observado, y te daban escalofríos, siempre sentías ese frío. Sí. Frío en ese cuarto, siempre, pero sí se sentía una atmósfera muy, como te diré, muy helada, muy densa. Y realmente eso sí suceden cosas paranormales cuando uno las presta mucha atención. Claro que sí, también dicen que busca, encuentra, ¿verdad? Así es, el que busca, encuentra. Por así decirlo, estás en la noche y buscas sombras, van a salir sombras. Salen las sombras, aunque uno diga que no. Siempre va a estar uno presente, esas situaciones siempre va a estar presente en la vida de uno, porque uno se vuelve muy susceptible y otros no. Claro. Hace poco en mi canal hice una historia, me platicaron a mí una leyenda que viene siendo la casa de las víboras, casa de serpientes, casas de culebras. Y realmente pues tienes que buscar si es verídico o no de lo que la gente te platica, ¿sí? Entonces yo fíjate, aquí está como a unos 55 minutos de aquí, está la ciudad de Navojoa, Sonora, y me dijeron, esta es la casa. Pues fui, pero no sé si es por el mismo miedo de lo que se platica de esa leyenda o qué es, pero pasas por la vereda de esa casa, por ¿cómo te diré? Por la calle, sí, o por la banqueta, sientes una vibra bien cargada, bien fea, hace que se te erice la piel de lo que transmite esa casa, porque hay casas así, hay casas que aunque esté viviendo las personas, se siente la vibra de lo que hay en ellas. Sí, la energía manda en ese lugar. La energía es muy fuerte, muy fuerte. Entras tú a una casa y te dices, esta casa me siento a gusto, me siento en paz, me siento tranquilo, muchas veces. Pero hay veces en que entras a una casa y dices, esta casa me siento incómodo, no me gusta, yo me retiro porque siento que me siento observado, siento que me están viendo, ¿sabes? Y así me sentí yo en esos momentos, y me dijeron, ahí se encuentran, me dijeron la madre y el hijo de esta leyenda que se platica. Sentía las piernas muy pesadas, y muchas veces dicen que si sientes tú que algo se te está subiendo y llega a tus rodillas, hay que sacudirse, patear el piso porque hay que tumbárselas, no hay que permitirlo que se te suban, que te sigan subiendo. Y es lo que hice yo, pues, sacudirme los pies y vámonos, tomé la foto y salí corriendo. Pero digo a mi mamá, pues, así me vine con una sensación muy extraña de haber estado en esa casa, pero es porque sabes que ahí pasó algo malo, sabes que en esa casa sucedieron cosas que estuvieron mal. ¿Qué sucedió? Entonces, lo que pasa se platica que era una familia. El papá no se sabe de él, no se supo qué fue lo que pasó. Esta casa tiene más de 100 años, ¿sí? Fue cuando recién empezó Navojoa a tener su gente ahí. Sí. Se dice que madre e hijo tuvieron un incesto.
Ah, ok. Entonces, la iglesia, la misma sociedad de aquellos años maldijeron a esta familia. El muchacho estaba enamorado de una muchacha que hacía limpieza ahí en su casa. Y al momento en que la mamá descubrió el amorío que tenían la muchacha y el hijo de ella, le dijo que sí, porque andaba buscando fuera lo que en su casa tenía. Entonces, con malas mañas de la mujer, pues envolvió a hijo y comenzaron a tener el incesto ellos ahí. Wow. Y entonces la misma sociedad los repudió, la misma iglesia los repudió. Claro que sí. Sí, entonces con el tiempo se descubrieron más las cosas, y les dijeron que pues era lo que eran, unos animales, y por eso les dicen que están convertidos en culebras. Mucha gente de aquellos años y de hace poco todavía se dice que escuchan llorar unas serpientes en lo que viene siendo un sótano. Wow. Y la misma iglesia pues tiene que pedir por el alma de estas personas que se supone que están ahí encerradas. Yo no las miré, no te puedo decir que sí es verdad o es mentira, pero es una leyenda muy tradicional ahí en esta ciudad. Pero la vibra que despide la casa es fuerte. Sería genial que, si fuera posible, nos compartieras un poco de tus imágenes para ponerlas y que... Sí, claro que sí. Las personas vieran de qué se está tratando esto. Sí, claro que sí. De hecho, te digo, tomé 2 fotos y pegué la carrera y salí corriendo de ahí, porque te digo, sí se siente la vibra muy pesada. Y es una de las situaciones en las que muchas veces está uno. Está, por ejemplo, también lo que viene siendo en Hermosillo, Sonora, un accidente que pasó hace muchos años, en la década de los 80, fue en el 1983 más o menos, de un accidente muy fuerte de trenes. Estos trenes chocaron en lo que viene siendo Estación Ortiz. Sí. Está entre Guaymas y Bicam está esta estación. Entonces hubo un choque de trenes, era el local y uno que venía de Nogales, Sonora. Entonces el tren que venía de Nogales, Sonora, ya venía fallando el tren y aún así pues se seguía. Antes tenía, o sea, ¿cómo te puedo decir? Subían a la gente, los pasajeros, o sea, independientemente lo subían, y venían más de 400, se dice que venían más de 400 pasajeros en ese tren, ¿sí? Entonces ya habían el tren de pasajeros ya venía fallando y lo detuvieron en la Estación Ortiz. El número del tren era el número 4, que ya venía fallando desde Nogales. Llegó a Hermosillo y así arribó su marcha con más de 400 personas, es lo que según se dijo, ¿no? Sí. Para ir dejando a los pasajeros en otras estaciones que estaban aledañas a Guaymas, Sonora. Esto que te estoy mencionando sucedió, permíteme. Sí, claro. Tenía el tren que les chocó a ellos era el tren local, el número 44. Le dio alcance y los impactó por la parte trasera del tren. Sí, cuando ellos supieron que ya venía este tren local, pensaron que iba a pegarles por la parte de enfrente. Entonces comenzaron a pasar a la gente a los vagones de atrás, y atrás fue donde dio el alcance y los impactó. Sí, los vagones de adelante pues no sufrieron tantos daños más que los que estaban allá atrás. Hay personas que platican que desde Estación Ortiz pues escucharon el impacto de las locomotoras, el hierro retorcido, el humo y todo eso. Fue un accidente muy, muy grande. Es una parte donde está también muy cargada de energía. Prácticamente donde golpeó el tren era donde estaba toda la gente. Exactamente, la parte trasera. Vaya, creo que se equivocaron.
Exactamente, pero hay gente que dice que vieron a los mismos trabajadores correr, o sea, los dejaron ahí, o sea, y pues lamentablemente murió muchísima gente, y ahí hay una tumba que pues es la tumba de las personas que no fueron reclamadas. Imagínate cuánto pasajero vendría ahí que no supieron que sus familiares quedaron en ese lugar. Exactamente. Wow. Así que hay muchas historias muy fuertes que me han impactado muchísimo, y como pues en mi canal me llegan infinidades de historias, y realmente pues el que te los platiquen y el que tú los estés grabando y que lo estés escribiendo, adaptando para tu canal, realmente te llena sientes esa sensación de que estás siendo observado. Es lo que a mí me pasa. Donde siempre hay energía, siempre va a haber esa sensación. Exactamente. ¿Y por qué? Porque estás moviendo todas esas energías a tu alrededor. No es fácil estar escribiendo lo que le pasó a tanta gente, tanta muerte, tanto suceso. Pareciera que está a tu alrededor todo eso. Tú mueves las energías que hay a tu alrededor, o sea, de la gente que falleció, de lo que te están platicando, y todo eso. Sí. Y a mí esa es una de las cosas que me impactó, porque una vez que fuimos nosotros a Hermosillo, a mí me tocó ver esos vagones ahí, ¿no? O sea, los habían movido también. Entonces, sí, pasan muchas cosas. Sí, chocados. Así es. Mari, platícanos, antes de terminar, platícanos un poco sobre tu canal, para que la gente vaya y te busque y se suscriba. Claro que sí. Miren, mi nombre es Mari Valdés, mejor conocida como La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Así me pueden encontrar en mi canal en YouTube. Ahí tengo muchas historias que próximamente también voy a estar subiendo, pero pueden encontrar videos referente a lo que viene siendo lo que la gente platica, lo que la gente te platica, porque yo soy de las personas en que salgo y me traigo historias como no tienen una infinidad de las personas que te platican las historias de sucesos paranormales, de abuelitos, tías y de todo. Así que los invito a mi canal para que se suscriban y escuchen historias, y creepypastas también voy a tener ya próximamente en mi canal, colaboraciones con canales que también como yo van empezando, y canales grandes también. Y si les gusta el terror, pues vénganse y suscríbanse a los canales aquí de Cristian también, para que escuchen muchas en boca de personas que tenemos historias por contar. Así que vayan a nuestros canales. Claro que sí, eso es lo que tenemos en común, por eso estamos haciendo este video. Las historias hay muchas, pero las verídicas son y siempre serán las mejores. Exactamente, son las que son contadas por las personas que les pasaron este tipo de sucesos. Y como te digo, o sea, para mí es un honor que me hayas invitado, estar platicándote una de las pocas cosas que me pasaron, que fueron estas, pero realmente son muchos los sucesos que nos han pasado también, y espero que no sea la única vez que me invites para narrar uno de los sucesos, ya sea de historias que me platiquen los demás, que me doy cuenta, y historias que también me han pasado a mí. Claro que sí, estaremos próximamente contigo, esperemos un podcast también en tu canal La Tenebrosa. Chicos, claro, ya saben, suscríbanse al canal de Mari, La Tenebrosa. Historias y relatos de terror. Exactamente. Bueno, Mari, pues muchísimas gracias por tu tiempo, también fue un honor haberte tenido hoy en el canal. Muchas gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Llamado Paranormal. Buenas noches.